52 coders del curso de Java SE, y en esta ocasión vamos a hablar sobre un patrón muy importante a la hora de manejar conexiones y acceso a base de datos. Es el patrón conocido como DAO, que sus iniciales son Data Access Object. ¿Qué es lo que quiere dar a entender un patrón de diseño en programación? Bien, un patrón de diseño en programación entendámoslo como un conjunto de buenas prácticas o algo ya estandarizado que te permite ordenar tu manera de trabajo. Es decir, en este caso, ordenar nuestro código de una manera de que el proyecto o la aplicación sea mantenible con el tiempo y que otros desarrolladores puedan entender el estilo de esta programación. A la larga, esto te traerá muchas ventajas si es que optas por programar bajo patrones de diseño que existen variedad que ustedes puedan implementar. En esta ocasión vamos a hablar sobre el DAO. El DAO específicamente lo que va a hacer es separar la lógica de negocio, es decir, la lógica de la aplicación, con la lógica de la base de datos, con el acceso a base de datos. ¿Con qué fin? De tener un orden en nuestro código. Vamos a hacer un ejemplo con lo que veníamos haciendo. Vamos a poder registrar, actualizar, listar y eliminar las operaciones conocidas como CRUD en una base de datos. Para ello vamos a definir lo siguiente. En nuestro proyecto vamos a crear un nuevo paquete. Vamos a colocarlo como DAO. Dentro de nuestro paquete vamos a llamar una clase llamada conexión. Simplemente así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Creamos una variable de tipo protected que tenga ámbito solamente del paquete de tipo connection. Lo llamamos aquí conexión. Bien, importamos lo que nos pide. Y si recuerdan los tutoriales anteriores teníamos algunas constantes aquí. Esas constantes vamos a volver a necesitarlas porque solamente vamos a definirlas una vez. Bien, tenemos aquí, le agregamos el ámbito private a todas. Y bien, con esto tenemos las constantes que son las credenciales para entrar a nuestra base de datos. Dentro de esta clase vamos a definir dos métodos importantes. Uno pues para abrir la conexión con la base de datos y otro es para cerrar la conexión con base de datos. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a colocar aquí public void conectar. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es en un bloque try catch definimos SQL exception o exception como ustedes quieran ver, y aquí lo que vamos a hacer es intentar la conexión. Vamos a apoyarnos con el código que teníamos en el tutorial anterior. Tenemos acá el intento de la conexión, importamos lo que nos pide, teníamos también el class for name y listo, lo que era necesario nada más. Okay. Agregamos la cláusula throws y esto lo dejamos con la variable que está global. Bien, este error que me sale aquí es que puede darme un error de tipo, una excepción de tipo class not found exception. Podría agregar también esa excepción, pero para ser un poco más práctico voy a colocar la excepción genérica. Bien, vamos a colocar aquí también la excepción genérica. Ok, entonces con esto ya estamos teniendo el método para conectar. Vamos a crear lo mismo, pero para cerrar la conexión. Public void cerrar. Ok, simplemente lo único que vamos a hacer es comprobar si nuestra variable conexión, esta variable conexión, está realmente llena, es decir, ha hecho una conexión exitosa, y si esta conexión aún permanece abierta. Vamos a negar esto de aquí. Si aún permaneciese abierta, lo que vamos a hacer es cerrarla. Close. ¿Okay? Agregamos también la cláusula throws SQL exception. Bien, con esto, coders, lo único que tenemos es en una clase sencilla las cosas que siempre vamos a utilizar para conectarnos a base de datos. No, tenemos las constantes y el método conectar y cerrar, que simplemente lo que hace es como su mismo nombre lo describe. Ok, vamos a crear un nuevo paquete en el cual vamos a llamarlo interfaces, y dentro de interfaces vamos a definir una Java interface en el cual vamos a llamarlo DAO persona, y aquí vamos a definir las operaciones que va a soportar esa interfaz. Vamos a crear aquí public void registrar. Vamos a registrar una persona, entonces necesito un objeto de tipo persona. Esta operación puede arrojar un error de tipo SQL exception, vamos a llamarlo exception general, ¿sí? Y simplemente importamos lo que nos pide
y definimos de la misma manera un método para modificar. También para eliminar. Y simplemente al final vamos a tener un método para listar. Vamos acá, este método listar lo único que va a hacer es devolver una lista de tipo personas. Vamos acá, listar, y ya no necesita parámetros. Importamos la lista. Y bien, entonces si no recuerdas mucho el tutorial o el uso de lo que son interfaces, te recomiendo checar el video que está aquí a la mano derecha. Puedes picar y checar un poco más cómo es el manejo de interfaces que es ampliamente utilizado en lo que son patrones de diseño. Ok, entendamos esto entonces, que tenemos como una plantilla en el cual vamos a implementar esa plantilla para poder conectarnos a nuestra base de datos y hacer las operaciones correspondientes. Ahora en nuestro paquete DAO creamos una nueva clase y llamamos DAO persona y MPL. Esto es una convención que algunos programadores usamos para poder decir que esta clase es una implementación de alguna interfaz, ¿no? Entonces lo llamamos así, DAO y MPL. Pueden llamar el nombre que ustedes gustan, simplemente es una recomendación. Y vamos a heredar de la clase conexión. Esta clase es la que nos va a permitir tener esos dos métodos importantes. Y a la vez vamos a implementar la interfaz DAO persona. ¿Okay? Entonces importamos y también implementamos los métodos abstractos. Bien, entonces tenemos registrar, modificar, eliminar y listar, listos para poder ser codificados. Vamos a borrar el contenido. Okay. Y ahora vamos a definir estos métodos. Vamos a definir un bloque try catch, y aquí simplemente exception, throw, porque este error lo voy a enviar una capa superior para que sea mostrado al usuario, y finalmente un final. Entonces aquí, como ya estoy usando la herencia, tengo el acceso al método conectar, y como tengo acceso al método conectar, mi variable conexión ya va a estar llena. Entonces mi conexión voy a poder crear un prepare statement. Aquí mando la consulta, hago un insert into persona, paso el valor nombre y también values como parámetro. ¿Okay? Esto ya lo veníamos trabajando en los tutoriales anteriores. Aquí ponemos un prepare statement, st va a ser igual a esto de aquí. Importamos lo que nos pide y colocamos st set string en este caso porque es un nombre. Toca el número 1 y como estamos recibiendo del método registrar un objeto de tipo persona llamado per, utilizamos el nombre. Ejecutamos con un execute query, con un execute update, y con esto tenemos si el registro se ejecutó o no. Bien, finalmente cerramos la conexión. Ven, esa estructura la vamos a repetir. Vamos a colocar aquí, todo esto copiamos y pegamos al método modificar. Simplemente, ¿qué es lo que queríamos? Es cambiar la sentencia SQL. Colocamos acá update persona set nombre where id sea igual a un signo de interrogación. Acá colocamos get id. Simplemente aquí cambiamos setString por setId. Y la estructura permanece la misma. Para eliminar sería prácticamente lo mismo. Vamos a copiarlo. Aquí también cambiaríamos. Y en lugar de acá sería un delete. Acá sería un delete. Sería delete from persona where id sea ok. Bien, entonces ahí tenemos nuestros métodos registrar, modificar y eliminar, que presentan la misma estructura, salvo con el SQL distinto. Y para listar hacemos algo parecido también. Vamos a pegar un contenido que teníamos en el eliminar y tenemos que apoyarnos en un result set. Si recuerdan, vamos al result set que teníamos en el tutorial anterior. Copiamos acá la variable lista que nos iba a apoyar, colocamos aquí lista y copiamos todo lo que teníamos en el result set. Lo copiamos justo antes del execute update. Importamos y bien, aquí ya no necesito un parámetro porque simplemente quiero traer todos los datos. Sería un select asterisco from
persona. Bien, entonces hasta ahí coders, aquí hay que retornar la lista. Bien, quizás el código es un poco más amplio, pero es más estructurado y con mejor orden. A la larga nos va a permitir ordenar mejor nuestros trabajos y saber en qué capa está el error. Bien, vamos haciendo un resumen antes de pasar a probar toda la aplicación. Tenemos acá el método registrar, el cual nos conectábamos a través de la clase conexión que presentaba estos dos métodos, conectar, cerrar y las constantes. Bien, luego pasábamos en el statement la sentencia SQL correspondiente, le pasamos los parámetros y la ejecutamos. Lo mismo para modificar cambiando la SQL, lo mismo para eliminar cambiando la SQL, y para listar es prácticamente lo mismo, con la salvedad que nos apoyamos adicionalmente en un REST set. Bien, entonces ahora en nuestro main simplemente ya no necesitamos todo esto de aquí y vamos a borrarlo, y el main vamos a dejar un main básico simple. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? El uso de estos métodos. Vamos a crear un objeto tipo persona, persona per, igual new persona, y le voy a indicar lo siguiente. Set, primero un nombre porque el ID es serial, le voy a colocar acá mitocode. Creo acá DAO persona, vamos a llamarlo DAO, esa es la interfaz, y ahora llamo a la implementación, DAO persona IMPL. ¿Okay? Importo lo que me pide y simplemente utilizo DAO registrar y le paso el objeto per. Me sale una observación, ¿por qué? Porque este es un método que me puede dar un error, entonces lo tengo que agregar en una cláusula try catch, así de simple. Agrego acá el exception, simplemente aquí hago un system.out.print de el posible error que me traiga esto de la base de datos. Y bien, con esto tengo la estructura. Voy a correr la aplicación para ver el resultado. Bien, se ejecutó correctamente, vamos a revisar. Corremos la consulta y vemos que tenemos la inserción correctamente utilizando el patrón DAO. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para utilizar el método de modificar. Entonces vamos a usar set ID, como el ID generado es el número 11, vamos a cambiar mitocode por Jaime, y simplemente en lugar de registrar cambiamos por modificar. ¿Ven qué práctico es cambiar su código sin alterar las demás capas? Corremos la aplicación y me sale un error de sintaxis. Eso es porque posiblemente haya hecho algo mal que se me haya escapado, pero vemos cómo la captura de la excepción funciona y me sale el detalle del error en la parte inferior. Entonces vamos a revisar la implementación. Vamos a hacer en el update, es update persona, set nombre. Aquí me faltó nombre, también necesita un parámetro, set nombre, donde el ID sea lo mismo. Entonces aquí teníamos que poner el nombre, un set string, y también un parámetro adicional, set int, la parte 2, con el correspondiente pero en ID. Ahora sí, vamos a probar la aplicación nuevamente y vemos que ejecutó con normalidad. Corremos la consulta y cambió el valor ahora a Jaime. El método de eliminar prácticamente sería lo mismo, ya cambiaría el modificar por el eliminar. Corremos la consulta y no tengo ningún dato disponible. Bien, vamos a registrar entonces una persona más para poder probar el listar. Corremos la aplicación y tenemos acá Jaime. Simplemente ahora vamos a agregar también mitocode para que puedan visualizar mejor. Ok, tenemos Jaime mitocode y lo que voy a hacer ahora es el listar. Vamos a invocar al método listar, que ya no necesita tipo persona, simplemente me retorna una lista. Vamos a hacer un for entonces de persona per, ¿de qué? De el método listar. ¿Okay? Y aquí vamos a hacer un system.out.print con el contenido, aquí se llama per, vamos a cambiarle por p nada más, p.getNombre. ¿Okay? Entonces aquí vamos a correr la aplicación y ustedes pueden ver en consola que tengo Jaime y mitocode traídos de base de datos. Haciendo un resumen coders de lo que aprendimos hoy en el patrón DAO, que es muy importante si quieren
separar y mejorar su forma de trabajo para conexiones a base de datos es el siguiente. Este patrón también se encaja perfectamente a otro patrón más conocido como MVC. Lo dejo a su investigación. Vamos a hacer un resumen. Tengo aquí entonces en mi paquete DAO una clase de tipo conexión, en el cual tiene el método conectar y cerrar, simplemente necesarios para abrir y cerrar la conexión. Tengo una interfaz que me sirve como plantilla, en el cual defino los métodos que voy a tener. Si tuviera otros tipos de objeto que no son persona, puedo definir otra plantilla, por ejemplo DAO categoría, DAO, etcétera, lo que ustedes gusten, o averiguar un poco sobre los DAOs de tipos genéricos, es decir, datos de tipos genéricos. Podrían investigar un poco más a fondo de eso. Una vez que tenemos esto codificado, podemos crear una clase DAO persona MPL. El nombre es opcional, pero por recomendación se utiliza esta nomenclatura para diferenciar que es una implementación de una interfaz, el cual esta clase hereda de la clase conexión para tener esos dos métodos que mencioné, y también implementa todos los métodos abstractos de la interfaz DAO persona, que son registrar, modificar, eliminar y listar. Cada uno hace una acción muy parecida a la otra. Registrar se conecta, ejecuto un statement, paso los parámetros y ejecuto el código. Y cierro finalmente el acceso a base de datos. Lo mismo para modificar, cambia el SQL. Lo mismo para eliminar, cambia el SQL. Y lo mismo para listar, simplemente adicionando un result. Y tu clase principal main, lo único que va a hacer es tener el objeto persona. Esto lo puedes pedir por teclado también, llenando el objeto. Y simplemente este objeto persona pasárselo a tus métodos registrar, modificar, que son invocados a través de la interfaz y de la implementación DAO persona y MPL, como hemos visto cambiando los diferentes métodos hace un momento. Y bien, espero te haya gustado este tutorial. Dale manito arriba, compártelo con tus amigos, no te olvides suscribirte aquí en el botón de abajo y los espero en un siguiente tutorial.